terminar el trabajo, entonces no me podía conectar antes de que él terminara de hacer. Yo no sé, va, como es una cuestión técnica, uno de esos pues no sabe, va. Él dijo que ya podía iniciar la videoconferencia. Entonces, bueno, les quiero informar, ¿verdad? Que voy atrasado con mis actividades. Les pido disculpas por eso. Se me han juntado varias cosas, ¿verdad? Entre otras, no sé si les comenté que tuve un problema con una muela que me infectó, ¿verdad? Entonces me están haciendo endodoncia, entonces voy 2 veces por semana. Mañana voy de nuevo. Pero ya en términos generales, revisé ya los exámenes que eran 78, control de intervención fiscal, revisé todos los exámenes de ustedes. Ahorita estoy ya terminando control aduanero 2, que solo me faltan 15, que son 50 ahí. Y ya a partir de mañana ya empiezo a revisar los trabajos, pero tengo que empezar con control de intervención fiscal porque fue el que primero presentaron. Pero bueno, ustedes esas notas ahí las tienen, ya no se preocupen por ellas, ¿verdad? Y ahí ya no hay nada que hacer. Solo preocúpense por sacar 100 en el segundo parcial y 100 en el tercero y ya estuvo, ¿verdad? Para que la clase la pasen. Después ustedes van a control aduanero 2, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver otras leyes. Diga. Disculpe, Sí, yo mi tarea se la envié al correo porque mi abuela falleció, entonces no tuve la oportunidad de subirla al campus. pero le dijo al Pero coordinador, ¿verdad? Porque yo todo eso lo hago a través del coordinador. sí, le avisé al coordinador también. Ajá, Y él, bueno, ¿y cuál es su nombre? Sheila Luque, ¿Tiene familia en Cedros usted? sí, Sí, yo conozco varios Luques de ahí, Ramón Luque y Ela Luque y varios Luques. Bueno, está sí, bien, no hay ningún problema. Entonces yo lo anoté aquí. Lo único que yo a usted le voy a revisar al final, ¿va? Cuando haya revisado ya todo lo del campus. Porque siempre ok, reviso sí, todo lo del campus primero y por último reviso lo de lo del correo, pero tenga paciencia nada más, ¿verdad? Que yo voy a revisar porque miren, ahorita en abril hay un gran feriado ahí. Creo que va desde el 11 de abril hasta como el 19. Entonces, en esos días, pues no va a haber clases ni nada. Yo como no salgo de aquí de la ciudad, ¿verdad? Entonces yo me voy a quedar trabajando. Entonces, si no logro salir antes, ¿verdad? Con toda la revisión de exámenes y todo, te voy a aprovechar esos días para ponerme al día. Entonces, sobre las informaciones del segundo parcial, yo creo que ustedes ya las vieron ahí en el calendario de actividades, ¿verdad? Que entra del artículo 61 al 130. Habíamos visto algo en la pasada videoconferencia, ¿verdad? Creo que habíamos, la verdad es que la documentación está en varios artículos, ¿verdad? Pero entre otros el 53, la documentación que tienen que tener los comerciantes. Esas obligaciones vienen desde el Código de Comercio. El Código de Comercio de Honduras es viejo, ¿verdad? De 1850, pero es un buen código de comercio. Tal es así que no han podido casi reformarla los diputados, ¿verdad? Porque lo hizo un gran abogado que también le hizo el Código de Comercio a México, e incluso en Honduras entró en vigencia primero y después entró en México, y son códigos de comercio, ¿verdad? Hechos por gente que eran expertos en esa materia, ¿verdad? Y que utilizaban códigos de comercio de países más desarrollados, como de Italia, de España, de otros lugares, ¿verdad? Entonces el código de comercio, pues prácticamente sigue vigente, pocas cosas han cambiado, ¿verdad? Una de las cosas que ha cambiado es que ahora en el montón de libros que hay que llevar, ¿verdad? Desde el punto de vista contable, en el caso de los negocios que tienen un capital hasta de 50,000 empiras, solo tienen que llevar un solo libro de compras y ventas y hacer ahí los estados de cuenta al final del año. ¿Verdad? Mucha gente no sabe eso y lleva el montón de libros, los contadores van a la alcaldía porque la alcaldía es la que autoriza esos libros y son innecesarios, pues porque solo tienen que llevar un libro, hasta los que tienen un capital hasta de 50,000 empiras, de acuerdo a una reforma que hubo al Código de Comercio, que se llama Ley de Simplificación Administrativa, ¿verdad?
tenemos que seguir simplificando, porque fíjese que ahorita a un yerno se le hizo una escritura de sociedad porque él así la quería, porque la persona cuando hace una sociedad de un solo socio es SRL, entonces de responsabilidad limitada. Entonces, si quiebra o algo, no le atacan los bienes personales, ni su sueldo, ni su casa, ni su carro, ¿verdad? Solamente los bienes de la empresa. Entonces, es una gran ventaja. Pero es todo un procedimiento, ¿verdad?, que han establecido ahora, porque hay que ir al banco primero a depositar el dinero, después con el comprobante, llevárselo al notario, se hace la escritura, ¿verdad? Después se va con la escritura al SAR a sacar el RTN, se va al registro público de comercio, ahí ese tiene que ir en comerciantes sociales, aunque es de un solo socio, porque los otros son individuales, ¿verdad? Inscribir ahí. Hay algunos lugares que hasta les está exigiendo ir al IP, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Caso de Nacahome. Y ahora hasta el recibo de pago ahí lo han cambiado los de Nacahome y Choluteca al gusto de ellos, ¿verdad? Que eso es un abuso de autoridad, porque los recibos todos deben de ser los mismos en todas partes, ¿verdad? Te ponen mucha traba. Y también ponen trabas las alcaldías. Una de las que pone trabas es esta de acá. Entonces hay que buscar una manera que en el futuro, para sacar el permiso de operación, solamente se presente la copia de la escritura y eso sea todo, y que se pague lo que hay que pagar, ¿verdad? Porque es un montón de dinero, y acá en la alcaldía lo andan de un departamento a otro, y en cada lugar paga en vocalía de policía, del ambiente y un montón de departamentos, ¿va? Entonces sí estoy de acuerdo con la visita del ambiente para ver si es una fábrica de tortillas que no esté a la orilla del río, ¿va? Porque pueden estar contaminadas. Depende del producto que se haga, los alimentos tienen que ser higiénicos, ¿verdad? Bueno, pero a ustedes no es mucho lo que les interesa eso. Lo que sí que en el caso del negocio, ¿verdad?, que tienen hasta un capital de 50,000, pues solo tienen que llevar un libro de entradas y compras y ventas, y mismo se hacen los estados de cuenta, ¿verdad? Que los balances, que generalmente es un balance general y balance de pérdidas y ganancias. Algunas empresas llevan otros controles como balance de comprobación, hacen un procedimiento especial para chequear la caja, ¿verdad? Y todo. Yo, como soy perito mercantil y contador de chistes, pues sé algo de eso, ¿verdad? Y saqué teneduría de libros casi el 50% por correspondencia en la Universidad de La Salle de Argentina. Entonces aprendí otro poquito sobre cuestiones contables, que yo no me meto mucho en la parte contable porque es una cuestión técnica, que ahora el SAR tiene formatos, los contadores tienen formatos, usan los formatos, se hace en forma digital y no hay que cagarse la cabeza tanto, ¿verdad? Yo tengo una contadora que me hace mis declaraciones, ¿verdad? Como los ingresos de la universidad están exonerados, ahí ustedes vieron, ¿verdad? La universidad está exonerada de pago de impuestos y contribuciones, y los docentes también, tanto los docentes de primaria por la Constitución de la República, y la universidad también, exonerada de impuestos y contribuciones por la Constitución de la República. Los docentes de secundaria por un decreto, y los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estamos exonerados por un decreto para no pagar impuestos sobre la renta de los sueldos que ganamos como docentes. Tampoco pagamos por esos sueldos a la alcaldía, porque también estamos exonerados del impuesto vecinal. Recuerdo que una vez nos quitaron, cuando estaba Miguel Pastor ahí, por un error de recursos humanos de la universidad. Primero pedí devolución y nunca me la resolvieron. Después pedí compensación y nunca me devolvieron el dinero tampoco. No es que estamos, digamos, las personas exonerados de todo. Si nosotros vamos a comprar gasolina y nos topan con el impuesto a los combustibles, ¿verdad? O compramos aceite para cocinar, compramos una camisa, cualquier cosa que compremos, mayoría de productos lleva impuestos sobre venta, ¿va? Pero no sé, yo me he puesto a pensar que quizás sería justo que todos paguemos impuestos, ¿verdad? Y el que gane más, que pague más. Entonces, por eso les presenté una reforma ahí al Congreso, que yo creo que no me van a hacer caso, pero yo siempre trato de colaborar, ¿verdad? Porque los impuestos tienen que ser justos. No es por colaborar con el gobierno de Xiomara y de los Zelaya, ¿verdad? Es por Honduras que lo hago yo.
porque el asunto es que en el caso del impuesto sobre la renta, debe de pagar más el que gana más. Y Juan Orlando cometió un grave error, porque le aumentó a los de clase media, a los que ganaban entre 16,000 a 41,000 lempiras, clase media baja, porque decía un economista amigo mío, Óscar Castro Tejada, que las personas pobres son las que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces estaríamos hablando de que el que gana hasta 21,000 lempiras está considerado pobre, ¿verdad? Gana de 21,000 para arriba, pues es clase media baja, y a eso les puso Juan Orlando impuestos, lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces yo estoy proponiendo a que se les ponga un impuesto a los que ganen más de 10 millones, que se les ponga un recargo del 5% a las empresas, personas jurídicas, y si ganan más de 100 millones, 10%. O sea que en vez de pagar los 30 que pagan hoy, los que ganan más de 1 millón, pues pagarían hasta 10 millones 35 y más de 100 millones 40. Entonces yo creo que sería más justo el que gana más que pague más. Así lo recomiendan los técnicos de los organismos internacionales, la OEA, Naciones Unidas, todo Fondo Monetario, BID, ¿verdad? Y en el caso de las personas naturales, que el que gane más de 1 millón de lempiras, pues que pague 30%, no como está ahorita, ¿va? Que de 580,000 en adelante pagan 25. Si alguien consiguió ya la tarifa de impuestos sobre la renta personal, que me la mande para yo reenviárselas a todos, y pues ahí le voy a dar algún punto ahí en su nota, ¿va? Entonces, en esto del código tributario, ¿verdad? Entonces el código dice que se aplica a todos los impuestos, dice ahí el artículo 1, pero lógicamente que hay impuestos que tienen su propia ley, como la ley de impuestos sobre ventas, ¿verdad? Que es el impuesto de mayor recaudación en Honduras, y tiene también su reglamento, ¿verdad? O el impuesto sobre la renta, que tiene su ley, tiene su reglamento. Ya los impuestos aduaneros han bajado bastante, en parte por la desgravación arancelaria, que a mí me parece que en esto de la desgravación arancelaria hay que tomar algunas medidas, así como dijo la presidente, que iba a revisar lo del CAFTA-RD con Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que se revise. Por ejemplo, hay algunas cosas que no pueden entrar con arancel cero, como en el caso del arroz, porque nosotros somos productores de arroz y tenemos que proteger a nuestros productores. Y el otro problema con este tratado CAFTA-RD, que es Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, es que los gringos no nos quieren comprar los pocos productos que nosotros vendemos, como por ejemplo las pechugas de pollo, y eso no es justo porque nosotros tenemos un déficit demasiado grande con ellos y les compramos demasiados productos. Entonces lo correcto es que se nivele un poco la balanza comercial. Lo mismo ha sucedido con México, ¿verdad? Que no nos querían comprar los camarones y ellos tenían los camarones sin producirlos porque tenían una peste ahí en su territorio, ¿verdad? Pero al final aceptaron ellos comprarle camarones a Honduras y aumentaron un poco lo que podemos exportar. Ahora estamos exportando chiles de colores y estamos exportando aceite de palma, y la balanza ya no es tan deficitaria como estuvo en años anteriores. Creo que ha bajado como unos 200 millones de dólares de déficit, ¿verdad? Y el peor déficit, bueno, el peor es con Estados Unidos, que tenemos como 1.700 millones de dólares, y después Guatemala, que son como 600 de dólares de déficit, porque apenas exportamos como unos 200 millones de dólares y importamos como 700, 800, y ellos no nos quieren comprar casi nada, ni siquiera la carne de pollo. Entonces, para mí que esa unión aduanera con Guatemala hay que eliminarlo, ¿verdad? Y hacer unión aduanera con los países que nos compran, pues con El Salvador, con Nicaragua, ¿verdad? O con los que tenemos balanza favorable, que son pocos países, ¿verdad? Que creo que solo es Nicaragua, Canadá y algunos países de Europa, que les vendemos nosotros café, básicamente, ¿verdad? Y Canadá creo que le vendemos también, exportamos grava, que ahí en el arancel creo que aparece como piedras. Bueno, pero eso casi no les interesa a ustedes porque eso es
de otra clase que se llama tratado, sino que lo que les interesa es el código tributario. Entonces ya saben que tienen que leer del artículo 60 al 130. Hay ahí un alumno que no le gusta leer. Pero creo que no es de esta clase, creo que es de Control 2. Seguramente no ha sido alumno mío, porque yo a los alumnos siempre les digo que lean, ¿verdad? Porque de esa manera para contestar las preguntas es mucho más fácil, más cuando se trata de una ley. Entonces, si no se lee, entonces la gente anda ahí adivinando, y si no participa en las videoconferencias, es peor la cosa. Entonces, la verificación desde el punto de vista tributario se basa en el artículo 77. Cuando nos vamos a la parte aduanera, hay otros artículos en Cauca y Recauca, vea que los vamos a ver en otra clase, en la clase de control e intervención fiscal, pero que les puedo decir que básicamente es el artículo 6 del Cauca, pero hay otros también que hablan de la fiscalización y del control, como el 9, el 12, y después el Recauca entre los artículos 5, 11 y 23 al 49. Esa le llamamos la fiscalización aduanera. Y aquí estamos en una parte de fiscalización en general del Código Tributario. Un error cometieron los diputados con este Código Tributario, que debió ser solo para la parte tributaria, pero ellos, así como lo redactaron para ambos, parte tributaria y parte aduanera. Pero como Cauca y Recauca son convenios internacionales, esa palabra tiene varios, se usan varios, ¿verdad? Se dice convenios, tratados, ¿verdad? Hay varias palabras que significan lo mismo, son como sinónimos. Entonces prevalecen sobre una ley nacional como es el Código Tributario. Entonces cuando chocan, prevalece el tratado sobre la ley nacional, y es por artículos de la Constitución. En los artículos 16, 17 y 18 ahí está establecido que cuando se firma un tratado, que lo firme el Ejecutivo, después para el Congreso, y es aprobado, entonces entras a formar parte del derecho interno y se publica también. Es que ya se convierte como en una ley nacional, ¿verdad? Así hemos firmado montones de convenios, ¿verdad? Sobre corrupción, ahí habla el código de ética de eso, y de otros temas. En materia tributaria solo tenemos un convenio con Estados Unidos de América que se llama FATCA, F-A-T-C-A. Es el único convenio en materia tributaria que tenemos, es con Estados Unidos y Honduras, ¿verdad? Y representa a Honduras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. A través de ahí se dan las informaciones, y Estados Unidos pues tiene su ente a través del cual se dan las informaciones. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que casi no se hablan de ellas acá, pero que así son. Por ejemplo, aquí hay oficina de Naciones Unidas. Entonces los empleados de ahí deben de pagar impuestos en Honduras, porque aquí residen en la sede de Naciones Unidas en Honduras. Y si Honduras no le cobra los impuestos a estos funcionarios de Naciones Unidas, se los cobra Estados Unidos. Entonces lo correcto es que Honduras se los cobre, ¿va?, a los que les toca pagar, porque también hay una parte que es exonerada, ¿va?, hasta cierta cantidad. Ahí hay que verificarla, porque ahorita el 1 de enero aumentó esa cantidad. Estaba como en 17.600. Creo que calculo que aumentó a unos 17.800. Por ahí hay que verificarlo, ¿no? En el artículo 83 habla de los soportes documentales, y ahora pues se agregan los soportes digitales, porque antiguamente solamente eran los soportes documentales. Pero ya el Código Tributario viejo, antes de este, ya establecía que se aceptaban algunas cosas en forma digital, y los tickets de caja, porque generalmente nosotros solo hablamos de facturas. En el caso mío, que estuve en la aduana aérea de Toncontín, que fui jefe de ahí hace varios años, pues ahí tenía que aplicar lo del ticket de caja como si fuera una factura, porque hay lugares en Estados Unidos que no dan facturas y no tickets de caja, especialmente en Miami, en unos lugares que llaman El Pulguero y otros, ahí que venden usados, ligeramente usados, nuevos, y demasiadamente usados, ¿verdad?, pero que la gente compra los productos, te los trae y ahí no dan factura, dan un ticket de caja, y eso pues uno lo toma ahí en la aduana aérea como si fuera una factura. Aquí en los artículos 80 habla de copias y fotocopias.
¿verdad? Si vamos a hacer una auditoría, yo nunca recomiendo llevarse los libros originales, sino que sacar copias. Estaba revisando yo en eso en Don Google, que Don Google todo lo sabe. Entonces, creo que la palabra correcta es fotocopias, porque las máquinas se llaman fotocopiadoras. Entonces, de ahí en la fotocopiadora es que sacamos las fotocopias de documentos, ¿verdad? Ya se usan tecnologías electrónicas en Honduras, ya casi todo es electrónico, incluso cuando se levanta un expediente, ¿verdad? Se notifica de 4 formas, eso está en el artículo 89 del Código Tributario, pero les quiero más o menos decir cómo es que se hace una auditoría. Por ejemplo, un director de El SAR, ahí tiene un departamento de fiscalización que le establece a quién va a auditar cada año. Puede hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Yo tengo alguna experiencia en eso porque me tocó ser subdirector de aduanas y a mí me tocaba planificar con los de fiscalización cómo íbamos a hacer la auditoría y la fiscalización. Y también en ese tiempo estaban bajo mi mando, estuvieron y fueron los últimos, por un decreto que había, los investigadores fiscales, que tenían una placa como los de la DNI. En ese tiempo, pues, el decreto decía que esa policía de investigadores fiscales estaba a cargo del ministro de Finanzas o del viceministro. Ellos no quisieron hacerse cargo de eso, ni tuvieron la confianza de asignarle los investigadores fiscales al director de aduanas de ese tiempo, a Juan René Rivera, sino que me lo asignaron a mí como subdirector general de aduanas. Entonces yo planificaba, entonces yo estudié para hacer eso, las auditorías, cómo se hacen, y leí libros y la información que pude recabar. Entonces vi que había varios métodos para poder hacer las auditorías y fiscalizaciones. Uno es por orden alfabético, entonces uno puede empezar por los comercios que empiezan con la A, almacén Lempira, almacenes generales de depósito, etc. Esa sería una manera. Otra manera es por sorteo electrónico. Se meten todos los contribuyentes, ¿verdad? Y en el caso de aduanera, pues serían los importadores y exportadores, ¿verdad? Pero como estamos viendo la parte tributaria, pues serían los grandes contribuyentes y los medianos. Antes no se auditaban los medianos ni los pequeños, solo los grandes. Ahora se auditan los grandes y los medianos. Entonces se mete en una computadora, en un sorteo electrónico, y que le tire ahí los 30 que va a auditar ese año uno, o 50, los que decida el director de ahí, ¿verdad? Otra manera es por zonas, de ir, vamos a auditar San Pedro Sula o el departamento de Cortés. Por ejemplo, Jorge Yesca Oliva, cuando fue director, decidió auditar Choluteca, toda la ciudad de Choluteca. Hizo un convenio con los colegios que tenían la profesión de perito mercantil para que hicieran la práctica de esa forma. Entonces auditaron pulperías, mercaditos, todo tipo de negocios ahí, ¿verdad? Yo no sé qué resultados tuvo él, pero bueno, él metió ese sistema. Se puede hacer también por actividad económica, digamos los azucareros, los cafetaleros. En esto de los cafetaleros hay que tener mucho cuidado, porque para mí el café tiene que ser patrimonio nacional y debe ser protegido en todos los aspectos. Pero quien no debe ser protegido es el que compra el café a los productores y lo revende al exterior. Ese debe pagar impuestos, ¿verdad? No debe pagar el productor ni por sus fertilizantes y todas las cosas que ocupa para mejorar su finca, insecticidas y todo. Nosotros ahorita vamos a tener un problemita pequeño, no tan grande, porque nosotros exportamos café a Rusia y ahorita no vamos a poder hacerlo. Importamos fertilizantes, los importamos de Rusia y de Ucrania, entonces tampoco lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que comprarle esos fertilizantes a otros países, quizás un poquito más caro. Entonces, una cosa que ha existido durante muchos años y que Juan Orlando lo quitó cuando llegó al poder, es que los productos que usan los agricultores, cafetaleros y ganaderos y toda la gente estaban exonerados del impuesto sobre ventas. Y él al inicio de su gobierno les puso impuestos sobre ventas, todo el mundo pagaba impuestos sobre ventas. Entonces al final del gobierno recapacitó, quitó ese impuesto.
Otro impuesto que había puesto él, que era ilegal, era el impuesto a la energía eléctrica, cuando se consumía más de 750 kilowatts, porque hay una resolución a nivel centroamericano que la energía eléctrica no paga impuestos, y él le había puesto 15% si consumía más de 750 kilowatts, pero ahorita en el final lo quitó, ¿verdad? Porque hay que ver que ya él, pues ya en esta última parte del gobierno ya tenía sus problemas de todo tipo, ¿verdad? Ya denunciado, rechazado y ya un conflicto muy grande con los hondureños, ¿verdad? Que parece que se va a ir aclarando todo eso porque hoy dicen que ya capturaron al Tigre Bonilla, ¿va? Entonces lo más seguro es que lo van a mandar a Estados Unidos a seguir cantando allá y ahí pues se van a aclarar algunas cosas que en Honduras no se han podido aclarar. Pero volviendo a la cosa de los impuestos, casi todo lo del café está exonerado, pero me parece que los que compran y revenden café al exterior, esos deben de pagar impuestos. No hay por qué exonerarlos del impuesto. Sí hay que exonerar a los productores, que para todo lo que compren no paguen. Y también si alguien importa café, paga un montón de impuestos, ¿verdad? Entonces, algunos han tratado de importar, han probado, como Espresso Americano, aunque Espresso Americano, el café que vende y que es muy bueno, de muy buena calidad, es del Paraíso. Porque yo no sé si ustedes saben que Honduras no producía café. El café lo trajeron los árabes en 1920. Parte de esos árabes que trajo café a Honduras fue Cafati, el papá de Eduardo Cafati, el dueño de café del Espresso Americano. Y él empezó a sembrar café en el Paraíso, ¿no? Ahora el Paraíso es el municipio más cafetalero de Honduras, es el que más produce como 300,000 quintales, porque los hondureños aprendieron de los árabes y empezaron a sembrar café también, y después trajeron otras variedades, ¿verdad? El caturra del Brasil, los alemanes trajeron un híbrido ahí a Marcala, ¿verdad? Es un híbrido que se considera el mejor café del mundo, ¿verdad? Y que se exporta a Alemania y a otros países de Europa. Y tenemos muchas variedades de café que son resistentes a la roya, ¿verdad? Que le Empira y otros, ¿verdad? Que se ha desarrollado realmente la actividad cafetalera porque es el producto de mayor exportación de Honduras. Entonces, en esto ya que estamos en lo electrónico, pero se pueden hacer peticiones en base al artículo 86 del Código Tributario a finanzas y también en base a la Constitución de la República al artículo 80. Hay un plazo supletorio en el 87 que estaba en la Ley General de la Administración Pública, que cuando no hay un plazo para algún trámite, se usaban 10 días y aquí lo volvieron a poner, 10 días hábiles, entonces estamos hablando de 2 semanas, porque materia tributaria aduanera se trabaja de lunes a viernes. De 10 días son 2 semanas, en otras palabras, ¿verdad? En el artículo 89 están las fórmulas de notificación. Personalmente es cuando se entrega en la mano de la persona por sistemas de comunicación telemáticos, ¿verdad? Generalmente internet, correo público privado certificado, ¿verdad? En Honduras no hay correo privado certificado, solo hay correo nacional, correo público. Puede ser que en el futuro haya. Sí hay correo, pero de persona a persona, ¿verdad? No a través de ese sistema que tiene el correo nacional. Entonces nadie manda a través de DHL, digamos, una declaración de impuestos, ¿verdad? Si en todo caso sí la hace por correo nacional o una notificación de algo, ¿verdad? Han querido cerrar el correo nacional, pero no han podido. Por ejemplo, yo estudié en un país que el correo es privado, digamos en Brasil. Si uno va a una oficina ahí, es privado el correo, pero las cartas llegan, ¿verdad? Entonces allá no hay correo nacional, solo el correo está privatizado. Vamos a ver, el periodo probatorio dice el artículo 96 que es de un mes. Un mes no es exactamente 30 días, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando la ley dice 30 días, 30 días hábiles, y si dice un mes, ahí van los días inhábiles. Entonces con los plazos hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en los plazos así, de meses, va de fecha a fecha, y van los feriados ahí, ¿verdad?
Entonces hay que tener cuidado, no ir a perder un plazo, porque a veces en materia tributaria aduanera, cuando uno pierde un plazo, daña al cliente, pues, porque el cliente tiene que pagar, ¿verdad?, lo que le estaban cobrando. Fundamentos de fiscalización, dice, está en el artículo 77, relacionado con el 97. Todo tiene que ser fundamentado. En el caso del procedimiento tributario, hay una cosa que no está muy claro en la ley, pero que así se hace en la práctica, es que de los informes de los auditores se le da traslado a los contribuyentes. Entonces los contribuyentes pueden contestar el informe de los auditores. Y les dan un plazo ahí para que contesten, ¿verdad? Que son 10 días. Como el mismo código dice que cuando no haya un plazo especial para algo, ¿verdad?, le dan los 10 días. Entonces le dan 10 días para que se pronuncie sobre alguna auditoría, ¿verdad?, que han hecho los auditores del SAR, del Sistema de Administración de Renta, y ellos contestan en un escrito. Es un escrito que no tiene que llenar todas las formalidades como cuando lo hace un abogado. Pero hace como unos 6 años se le hizo una auditoría a las agencias aduaneras, a 40 agencias aduaneras, y se les hizo reparos por impuestos sobre ventas y otros impuestos. Entonces a mí me tocó asesorar a 4 de esas 40 agencias aduaneras para hacer el escrito ante el SAR. Entonces, y cometieron muchos errores los del SAR, ¿verdad? Y entonces ahí les detallamos la lista de errores. Prácticamente eran nulos los auditorías que ellos hicieron, porque en materia tributaria el que tiene la función de fiscalizar es el director. Creo que ahora es un hombre, porque la vez pasada era una mujer, ¿verdad? Entonces, él puede delegar, pero tiene que hacerlo mediante un acuerdo. Si los auditores solo los mandan así con una nota, eso es ilegal, es nulo. Entonces tiene que haber un acuerdo donde el director del SAR nombra a esos auditores para ir a auditar la empresa X, y a la empresa se le avisa con 2 meses de anticipación que la auditoría va a ser de tal fecha a tal fecha, que los auditores son fulano y fulano, los que van ahí, lo que sean, y que ponga a las órdenes de ellos los libros y registros que le soliciten. Entonces, después de que le han mandado a los contribuyentes los informes de los auditores y que ellos atacan esos informes mediante escritos, ahí no es necesario poder todavía, viene la resolución, y después ahí están los requisitos de la resolución en el 101. No me meto mucho en eso yo, porque eso lo tienen que saber los empleados que están ahí en el SAR o que están en aduanas, ¿verdad? Pero si no se hacen las cosas, da lugar a anulabilidad, y ahí está la anulabilidad en el 102. Entonces, de esos 4 agentes aduaneros que les querían hacer los reparos, cuando nosotros les señalamos todos los errores que habían cometido, mejor los engavetaron. No siguieron, porque ahí ellos se dieron cuenta que habían cometido los errores, y pueden corregir eso para un futuro, para auditorías que hagan posteriormente. En el 104 está el hecho generador. Si yo les pregunto esto, solo me van a contestar el primer párrafo. Si me contestan el segundo, les bajo puntos, porque el segundo párrafo distorsiona el concepto. Dice hecho generador, el artículo 104, número 1, primer párrafo. Hecho generador o imponible es el acto real o supuesto que, de acuerdo con la ley, tipifica cualquier clase de tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Hasta ahí me van a contestar si les pregunto eso. Si me contesta la otra parte, les bajo puntos, porque está malo eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un concepto y tiene otra parte que le agrega y que está mala, entonces distorsiona completamente el concepto, porque el hecho generador es lo que da lugar al pago de los impuestos, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo antes cuando estaba en presencial, que el hecho generador de la vida, pues, es cuando se realiza el acto, ¿verdad? Y entonces ahí se produce la concepción, ¿verdad? En ese momento, ese es el hecho generador de la vida, ¿verdad? Ya una vez que el óvulo está fecundado, ahí ya nace la vida, el hecho generador, y eso da derecho a la madre a pedir alimento, ¿verdad? Con solo un examen positivo de embarazo, ya le puede pedir alimentos al papá.
¿verdad? Porque nace una obligación ahí. Pues el hecho generador igual en la parte aduanera, cuando se hace la declaración, ¿verdad? Ahí nomás se paga, ahí nace el hecho generador de pagar. Hay una cosa que hay que tener mucho cuidado porque los aduaneros tienen una costumbre vieja que estaba en la ley de aduanas vieja, que es que dice, no, tengo 4 días para pagar. Y de alguna manera los bancos eso se lo ha aceptado. Pero el Código Tributario dice que una vez hecha la declaración, inmediatamente se tiene que hacer el pago. Y en forma digital, digamos, así lo establece el artículo 37, ¿verdad? Del Cauca. Entonces es mejor, se hace la declaración y nomás se paga, pues para que corre riesgo, ¿va? Base imponible, dice aquí, en el 105, solo me van a contestar el numeral 1 y yo le pregunto eso. La base imponible es la cuantificación del hecho generador expresada en dinero o en unidades específicas. Debe servir para el cálculo de la liquidación del tributo. Eso de unidades específicas no debería estar ahí, porque yo no sé a qué se refirieron los que escribieron eso, generalmente porque copian de otros países, ¿verdad? Entonces, pero si a mí me hubieran consultado, yo eso se lo hubiera quitado. Bueno, la verdad es que cuando hicieron este código sí quisieron que yo les ayudara, ¿va? Pero el Chong Won estaba a cargo de hacer el análisis, ¿verdad? En paz descanse, y él le estaban pagando como 100,000 lempiras mensuales por hacer ese trabajo. Entonces a mí me invitaron, pero yo no fui porque yo no iba a hacer trabajo de gratis, ¿va? Antes sí lo hacía, colaboraba de gratis, pero ahora no voy a ayudar a hacer una ley, ¿va? De gratis, porque no es justo que a uno les paguen y a otros no. Antes ya no quise ayudar con este código. Y algunas cosas las hicieron buenas y otras las hicieron malas y otras las copiaron, ¿verdad? Pero de todas maneras, la base imponible, por ejemplo, para efectos de una importación, es el valor CIF, costo, seguro y flete, ¿verdad? Para efectos de tributación, pues es lo que dice el 105 número 1. La base imponible es la cuantificación del hecho generador expresada en dinero, unidad específica, y debe servir para el cálculo de la liquidación del tributo, porque eso también lo podríamos decir de otra manera, ¿va? La base imponible es la utilidad neta, ¿verdad? Si nos vamos al impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿va? En base a la utilidad neta es que se aplica el impuesto, ¿verdad? Y depende del impuesto, porque por ejemplo, si es del activo neto, que son el patrimonio, pues la base imponible es tener más de 2 millones en el patrimonio, ¿verdad? Y sobre eso se aplica un 1% de impuesto, ¿verdad? Y si no hace la declaración la persona, entonces tiene un recargo del 10%, pero hay no sé, en Honduras se abusa de las leyes y de las cosas, ¿va? Porque el activo neto debería de hacerse la declaración separada porque el plazo para el activo neto es el 30 de junio. Sí lo establece la ley del activo neto y su reglamento. Sin embargo, el del impuesto sobre la renta es más tardar el 30 de abril. Pero como en el formato de impuesto sobre la renta lo pusieron juntos, entonces se tiene que hacer el 30 de abril. Y lo que sucede es que está relacionado, porque cuando se paga más de activo neto no se paga impuesto sobre la renta. Entonces es mejor cambiar la ley del activo neto y decir que se debe hacer a más tardar el 30 de abril, para que las dos leyes estén correctas y cuadradas, ¿verdad? Y conforme se hace en la práctica, ¿verdad? En el artículo 111 hay una presunción de ingresos. Este tema, me recuerdo que quien lo impulsaba era el licenciado Callejas, que hablaba de la presunción de ingresos, pero no es muy fácil eso de presumir cuántos ingresos tiene la persona. El código tributario anterior tenía un procedimiento mejor que este, que era la reconstrucción contable. Era un sistema muy sencillo, pero práctico, ¿verdad? Que una persona que no había hecho declaración o que había hecho en años anteriores y en los últimos años no había hecho, se le hacía una auditoría y se le sacaban los datos sencillamente. Se tomaban 4 meses 4 días del mes, se podía usar 4 meses. Entonces de ahí se promediaba
se sacaba un promedio diario de ingresos, después se multiplicaba por 30, un promedio mensual de ingresos, se multiplicaba por 12, un promedio anual de ingresos, y en base a eso se calculaba el impuesto y se comparaba con otros negocios del mismo tamaño o con las mismas utilidades que había tenido el negocio en años anteriores. Y de esa manera le hacían la reconstrucción contable, le reconstruían lo que tenía que pagar de impuestos y también le aplicaban las multas. En el artículo 113 habla de la ley de precios de transferencia, que esta ley es la que prohíbe la doble tributación en la parte del impuesto sobre la renta o impuestos patrimoniales que se llaman, porque los impuestos directos son patrimoniales. Los españoles tienen una teoría muy buena que dice, impuestos directos van al patrimonio, impuestos indirectos al consumo. Entonces los directos entonces son el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo neto, impuesto de alquileres. Ahí por andar copiando leyes de otros países, y ahí tenemos el FATCA con Estados Unidos, ¿no? En el 115 habla de la devolución de impuestos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los que hicieron este código confundieron un poco las palabras en el caso de la devolución y la confundieron ahí con otras palabras, con restitución, y tenían otra palabra también que estaban utilizando. Autorizaba, daba el visto bueno, fui jefe del departamento de reclamos que autorizaba las devoluciones de impuestos. Solo tenían 3 millones y yo en 10 meses que estuve ahí, casi un año autoricé como 6 o 7 millones, ¿va? Entonces me llevaron de finanzas que ya no siguiera haciendo dictámenes porque ya no había dinero para devolver. Entonces le dije a los empleados, a los 32 empleados que dependían de mí, bueno señores, de hoy en adelante no tienen trabajo, era como en octubre, ¿va? Traigan la revista, ¿verdad? Para que lean libros, traigan la Biblia, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Porque ya no podemos seguir trabajando porque no hay dinero para devolver impuestos. Así que dejemos expedientes ahí engavetados, ¿va? Y bueno, yo renuncié de ahí porque a mí no me gusta estar sin trabajar y me fui de subdirector del DAI, ¿va? Después yo no sé qué hicieron, pero en años posteriores le pusieron 100 millones para devoluciones de impuestos. Y esto desde que llegó Pepe lo quitaron y ahora no devuelven los impuestos, sino que dan notas de crédito, que lo cual es incorrecto. Si la gente paga dinero, dinero le deben devolver, y notas de crédito pues solamente cuando el contribuyente lo pida, como decía la ley antes. Ahí también el artículo 115, número 2, habla de la nota de crédito, que esa ahora es obligatoria, es lo que le dan. Entonces, las notas de crédito sirven para impuestos futuros o se pueden trasladar a otros negocios. Yo fui apoderado del doctor Gustavo Adolfo Ulloa, que era dueño del laboratorio Francelia, y él tenía varios negocios. Entonces, en uno ganaba y en otros perdía, y en unos hacía pagos a cuenta, pagaba de más. Entonces, al hacer la liquidación le tenían que devolver, entonces pedía notas de crédito para pago de impuestos en las otras empresas. Pero cuesta mucho hacer esos trámites ahí en el SAR, antes era la DEI, ¿verdad? Pero también ahí cometieron un error los que hicieron esta ley, porque la ley vieja, el código viejo decía que cuando una persona hacía una petición y no se resolvían los plazos correspondientes, se tenía que tomar como
aceptada la petición. Y aquí le pusieron al revés, lo cual es inconstitucional, ¿verdad? Y va contra el principio del derecho de defensa y el de petición, que dice que si no resuelven los funcionarios del Estado a tiempo, va a ser contra el contribuyente, lo cual es completamente incorrecto, ¿verdad? Y ahí lo que se devuelve, pues dice el artículo 116, los pagos indebidos. Entonces hace una lista ahí, ¿verdad? Vandalicidades, todo lo que se paga además tiene que devolverse. Y también hay un artículo ahí que dice que si se paga lo que haya caducado no tiene derecho a devolución. Eso es ilegal porque hay un artículo del Código Civil que habla del pago de lo no debido, se le llama cuasi contratos. Cuando una persona paga lo que no debe, tiene derecho a que le devuelvan. Pero además, el Estado debe dar el ejemplo, debe ser el más honrado. Si le exige honradez a las personas, también deben ser honrados ellos. En el 117 habla de la declaración. Para corregir una declaración, sea aduanera o tributaria, hay que pedir autorización a Administración Aduanera de Honduras o al SAR. Ahí es todo un procedimiento. Yo he hecho esas peticiones en representación de agencias aduaneras. Y ahí más adelante les puedo contar en la otra clase, control 2, control de intervención fiscal. Después, en el artículo 120 habla de que las auditorías pueden ser de campo o de escritorio. Son de campo cuando se va al negocio, se piden los libros, y de escritorio cuando solo se revisan las declaraciones. Tenemos aquí el que quiera hablar, que habilite su micrófono. ¿Podría repetir lo del artículo 120, por favor? Sí, mire, el artículo 120 habla de varias cosas, pero yo tengo tendencia a resumir las cosas. Habla de que la administración, que vamos a hablar de, pero las dos administraciones se aplica esto, tanto en la administración aduanera como en la administración del SAR. Puede ser auditoría de campo o de escritorio. La auditoría de campo es cuando los auditores van al negocio, ¿verdad? Van ahí, se instalan, piden los libros, los revisan y todo, ¿verdad? Que ha sido, digamos, la auditoría tradicional. Y la de escritorio, cuando ahí mismo, en Administración Aduanera de Honduras o en el SAR, le revisan las declaraciones. Entonces, por eso el Código Tributario viejo tenía bien claro que decía que para efectos de hacer una auditoría o fiscalización, más que todo para la auditoría, lo que pasa es que estaba confundido el concepto, se tomaban en cuenta los datos que maneja la administración, que puede ser la Administración Aduanera de Honduras o la Administración Tributaria, como dice el Código Tributario. Así se debería llamar el SAR, Administración Tributaria, y los datos que le entregara el contribuyente. Entonces, la auditoría puede ser de campo si se va a revisar allá a donde está el negocio, en horas laborables, ¿verdad? En los horas que ellos trabajan, o de escritorio y solamente se revisan las declaraciones. Esas se hacen ahí en las oficinas. Y ahí habla el otro artículo que si hay irregularidades, pues se le da también la oportunidad de que regularice tanto en la parte aduanera como en la parte tributaria, aunque en la parte aduanera está más clara en el artículo 49 del Recauca, pero también se puede regularizar en la parte tributaria y se pueden incluso discutir los ajustes, que es lo que hacen cuando le mandan el escrito que ataca los informes de los auditores. Verá, y que si hay irregularidades, pues tienen que hacerse los ajustes correspondientes, ¿verdad? En el caso de que haya delitos, entonces ahí eso tiene que pasar al Ministerio Público, ¿verdad? Porque puede ser que haya delitos de defraudación fiscal o de contrabando, ¿verdad? Eso pasa al Ministerio Público y ellos son los que tienen que ejercer la acción penal, que ahora se llama requerimiento, ¿eh? Así le llaman ahora. Antes nosotros le llamábamos acusaciones. A mí me tocó contra contrabandistas, estando en aduanas, y contra ladrones, estando en Soctravi. Entonces yo las hacía directamente al juzgado de lo penal, pero actualmente la ley eso ya no lo permite. Entonces en el caso de acciones penales, del gobierno, del Tribunal Superior de Cuentas, de donde sea,
tiene que mandarse al Ministerio Público y el Ministerio Público decide si acusa o no acusa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? También, si tienen dudas, pueden mandar sus consultas pues a través de la coordinadora, ¿verdad? Yo sé que a usted casi no le gusta preguntar, pero aprovechen, del coordinador, perdón, aprovechen porque esta clase, donde se ve completo el código tributario es en esta clase. Y después vamos a ver una parte específica en control de intervención fiscal, pero ya propiamente de la fiscalización en materia tributaria, ya no todo el código como lo estamos viendo ahora. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, sugerencia, reclamo. Yo tengo una duda del examen. Sí, sí, diga. Sí, es que creo, no sé si solo soy yo, todos tenemos dudas en qué fue que nos equivocamos en el examen o algo así, porque no sabemos en qué fue que fallamos. Entonces quisiera saber cuándo vamos a saber eso. En los exámenes, ahí está, ahí solo vean los comentarios que les hice, ahí dicen que fallaron. Cada examen, si por ejemplo, cada pregunta valía 1.50, digamos, y usted le puse 0.50 o 0 o 1, ahí le digo por qué le puse esa nota. Le digo en la pregunta 1 tal y tal cosa, en la pregunta 2 tal y tal cosa, en todas las que fallaron, ahí yo les pongo. En lo personal a mí no me hace ningún comentario. ¿Cuál es su nombre? Marbeli Esperanza Vaca. Marbeli Esperanza Vaca. Sí, con B grande. Sí, sí, mire, puede suceder, y ya me ha sucedido, de que yo pongo la nota. Entonces, cuando ya voy a poner los comentarios, pues pongo la nota primero, después pongo los comentarios, hay una falla de internet, un bajón. Entonces, yo generalmente le doy rehacer. No sé cómo hacen ustedes cuando les pasa eso. Yo le doy rehacer, ¿verdad? Y veo que está la nota ahí, entonces me paso al siguiente. Puede ser que a usted no le puse los comentarios, no sé si a alguien más le pasó eso mismo o no. Buenas tardes, igual a mí no me aparece nada, solo la nota. ¿Cuál es tu nombre? Erika Martínez. Te voy a revisar. Entonces, diga. Si en el código tributario una palabra, por ejemplo, responsable, sale sin S, pero usted dice que es con S, en ese próximo examen, ¿yo cómo voy a saber cuándo agregarle una S o no? Mire, eso lo aprende uno en el colegio, eso es de español. Por ejemplo, si dice, nosotros somos buenos, entonces eso se llama plural, ¿verdad? En plural. Pero si usted dice, nosotros somos buenos, entonces usted está cometiendo un error ahí en la frase, ¿verdad? Y puede ser que el código tributario también lo tenga malo. Entonces usted en eso debe tener mucho cuidado. Eso yo lo hago porque ustedes ya a futuro tienen que aprender a redactar porque van a hacer un trabajo de seminario, ¿verdad? Yo aquí en esta clase no soy muy exigente en cuanto a los requisitos para hacer un trabajo, pero hacer un trabajo no solo es de llenar ahí, ¿verdad? Hay un procedimiento, desgraciadamente no lo enseñan ni en la escuela ni en el colegio, ¿verdad? Un trabajo lleva varios requisitos, ¿verdad? Lleva un índice, lleva una introducción, ¿verdad? Después tiene objetivos, ¿va? Un objetivo general, objetivos específicos, después va el desarrollo del tema, después vienen conclusiones, recomendaciones, ¿verdad? Y por último va la bibliografía y al final los anexos, porque anexos son fotografías, leyes de otros países que se agregan ahí, ¿verdad? Entonces la idea es que, mire, cuando llegan ustedes a esta clase, el nivel de ustedes no es igual. Unos vienen de ciertos colegios que tienen un nivel muy alto, otros tienen otro nivel medio y hay otros que tienen un nivel muy bajo. Entonces la idea es que les sirva a ustedes para como nivelarse un poco, ¿verdad? Ya cuando ustedes lleven conmigo control aduanero 2, ya no, espero que no vayan a cometer esos errores, ¿verdad? O en control de intervención fiscal, que es la siguiente que yo doy, pero fíjese que hay alumnos que nunca aprenden. Mire, por ejemplo, les pongo yo, Estado se escribe con mayúsculas la primera letra, y se los digo en control 1, se los digo en control 2, y en control 3, en control de intervención fiscal, y nunca aprenden, ¿verdad? Y en cada
En cada examen que hace les baja un punto, ¿yo? O medio punto, ¿verdad? Igual Honduras, va que lo escriben con minúscula. De Honduras va con mayúscula. Y son las únicas dos palabras que yo les quito puntos. Y fíjense que, por ejemplo, cuando se enumera en el penúltimo lleva y tal. O sea, Antonio, Gustavo y Pedro. Así va, se enumera, ¿va? Pero no lo ponen, ¿verdad? Y en algunas de las preguntas ahí, yo no le bajé nada, pero no pusieron la I, ¿va? Pero eso lo tienen que ir aprendiendo. Es para que ustedes tengan alerta que también la parte de ortografía les sirve. Miren, yo les voy a una cosa. Yo empecé a trabajar en la empresa privada y ahí la que cometía errores de ortografía no la llamaban. Y al gobierno igual. Hay que ir acostumbrándose a tener buena ortografía. Bueno, se nos venció el tiempo. Abogado, una pregunta de la tarea del lunes. Yo empecé a Sí. hacer la tarea, no sé si le parece bien, que voy como los artículos, o sea, casi que en la totalidad de la redacción del artículo, toda la redacción es importante. A veces es difícil hacer un resumen. Entonces yo lo que estoy haciendo es que voy colocando el artículo tal cual, pero abajo coloco análisis, 2 puntos, y con mis propias palabras y redacción hago un análisis de ese artículo. No le va a resultar eso porque tienen que hacer un resumen porque solo son entre 5 y 10, creo que les dije, páginas, ¿va? Y entonces, si usted lo hace así, le van a ir como 30 páginas, ¿va? Y le voy a bajar puntos. Entonces como lo quisiera. Lo que pasa es que para ya mí se es pueden bien salir distinto todos los que tengan compromiso. Solo para contestar la pregunta de él me voy a quedar. Miren, los resúmenes se pueden hacer de varias maneras. Uno es artículo por artículo, que es muy extenso. Puede ser por capítulos o por temas. Así se hacen los resúmenes. Diga la otra pregunta. Sí, yo solo quería decirle que yo también quisiera saber en qué fallé, porque no me aparece nada de ningún comentario ni nada. ¿Cuál es su nombre? Luna Falk. Luna Falk. Creo que le fue bien. Fíjese. Es que yo tengo una vecina que es Fal aquí en la colonia que yo vivo. Entonces me es muy conocido. Me acuerdo de un señor Fal que fue funcionario cuando Ascona. Entonces yo le voy a revisar, no me preocupe. Voy a revisarles el día de mañana. Gracias. Bueno, la orden. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes.